A nivel de los join, tenemos diferentes join, ¿verdad? Básicamente un join es una operación que relaciona dos o más tablas para obtener un resultado que incluya datos, ya sea campos y registros, de ambas, ¿verdad? De ambas tablas. Las tablas participantes se combinan según los campos comunes a ambas tablas. Hay tres tipos de combinaciones, dos tipos de join. Están las combinaciones internas, que son los inner join o join. Las combinaciones externas, que son los left join o right join. Y las combinaciones cruzadas, que son que es el cross join. A nivel de combinación interna, se emplea join, que es la forma abreviada de inner join. Yo lo puedo usar como le sea más cómodo. Usualmente se usa inner join para ser más explícito, pero join se da por entendido de que es inner join. Se emplea para obtener información de dos tablas y combinar esta información en una sola salida. Básicamente, la sintaxis básica de un inner join es esta: select los campos, front tabla, inner join o join, la segunda tabla, on, para indicar la relación entre la primera y la segunda tabla, donde se pone la condición de combinación. Es decir, que usted va a poner una condición que haga la combinación entre la primera tabla y la segunda tabla, o las n tablas que usted tenga, ¿verdad? Igualmente siguiendo ese mismo patrón. Evidentemente, para usted poder vincular o combinar dos tablas, la primera tabla debe de estar existente. Es decir, si aquí yo tuviera una tercera tabla, yo no puedo combinar esa tabla con una tabla que no esté declarada ya aquí arriba. Es decir, lleva un orden de arriba hacia abajo de visualización. Es decir, esta tabla únicamente la puedo combinar con la que tengo visible, que es esta. Ya una tercera tabla la puedo combinar con la que tengo visible, que es la segunda y la primera. ¿Ven? Así sucesivamente. Evidentemente, la segunda tabla, si tengo una tercera, la segunda tabla no la puedo combinar con una tercera. O sea, no le puedo decir aquí en la condición que me combine esta con una tercera, porque a nivel de la segunda tabla todavía no tiene visibilidad para la tercera. Bien, a ver si sigue ese orden. ¿Cómo es? Se sigue el orden de visibilidad de la tabla. Ok, va bajando. Si yo tuviera aquí otra tabla, ¿verdad? Una tabla tercera, en la segunda tabla yo no puedo combinarla con la tercera. O sea, yo no puedo decirle aquí on tal cosa con la tabla de la tercera, porque no tengo visibilidad, siempre tengo visibilidad hacia atrás. Ok, entiendo. La tercera sí la puedo combinar con la segunda a nivel de la condición de combinación, porque ya tengo visibilidad de la segunda tabla. Entiendo. Pero nunca puedo avanzar hacia adelante. O sea, combinar hacia adelante, siempre hacia atrás. Bien, eso es a nivel de todos los yo. Bien, para ver entonces algunos ejemplos a nivel de inner join, vamos a pasar aquí. Vamos a ingresar estos datos. Voy a ingresar datos en dos diferentes tablas para que veamos algunos ejemplos. Entonces tengo aquí esta consulta, que es un select, libros, donde hago un inner join o un join con editoriales. On, le paso mi condición de combinación, donde le digo que de mi tabla de editoriales, voy a coger el código editorial, o sea, de la tabla libros, el campo código editorial sea igual a editoriales.código. Esto aquí, evidentemente, yo puedo ponerle un alias, ¿verdad? Puedo ponerle así, o simplemente se pone el alias que usted le quiera poner, y a la primera tabla le pone su alias, y le es más cómodo a nivel de usted poder llamar los campos, porque no tiene que ponerlo así literal, el nombre del campo, sino que simplemente le pone el alias. Bien, eso le sirve a usted por si en la misma tabla usted tiene los mismos campos que se llaman igual, usted va a tener que identificarlo. Si no le pone el alias, va a tener que entonces ponerle todo el nombre de la tabla para que él no le dé ambigüedad, ¿verdad? Tiene que ponerle todo el nombre de la tabla si no le tiene el alias. Entonces se pone un alias para que el código sea un poco más legible y ahí usted referenciar. Imagínense que usted tenga esto, son
tiene el mismo nombre del campo, pero si lo pusiera sin el alias, me diera un error, me dice ambiguous, porque existe en las dos tablas, en las dos tablas que estoy referenciando. Entonces tengo que identificar cuál lo que pertenece a piensa cada que uno. se está llamando a sí mismo. Está viendo que tú estás llamando a un campo que existe en las ambas tablas y no sabe identificar a cuál de los dos es. Exacto. Entonces te da un error, entonces tienes que identificar. Entonces pone su alias y ahí te hace la relación. Bien, entonces, bueno, dije, aquí es una condición de combinación, es decir, esta condición debe de cumplirse. En el caso del join debe de cumplirse a totalidad para que me traiga registro esta consulta. ¿Sí? Él me está diciendo que me traiga todos los libros donde su código editorial sea igual al código de editorial de la tabla de editoriales. Si hago sin el guión ahí, él me trae todos los libros que existan, que su código editorial exista en editoriales. ¿Sí? Entonces, analizando la consulta, especificamos los campos que aparecen en el resultado de la lista de selección. Evidentemente, una vez yo haga el join o una combinación, yo puedo usar campos tanto de uno o de la otra. Si le pongo el select all, él me trae los registros de ambas tablas. Esto es de editoriales, esto es de libros. Pero ya yo tengo acceso a cualquier campo de cualquiera de las dos tablas. Bien. Indicamos el nombre de la tabla luego del from, en este caso la primera tabla, y combinamos esa tabla con el join, con el nombre de la otra tabla editorial. Se especifica la tabla que se va a combinar y cómo. Básicamente lo que acabamos de ver. Cuando se combina información de varias tablas, es necesario especificar el registro de una tabla. ¿Qué registro de una tabla se combinará con qué registro de la otra? Empleando el ON. Es decir, básicamente este es el vínculo, que es lo que acabamos de ver, de una tabla y otra, para poder vincularla. Se debe especificar la condición para enlazarla, es decir, el campo al cual se va a combinar y que tienen en común. Usualmente las tablas se combinan en su mayoría por campos foráneos con campos primarios de otra tabla, que es el que hace la combinación. Este es un campo foráneo, ¿verdad?, de libro, que hace vínculo con el campo primario de editoriales, con el primary key de editoriales, que es el que tiene el vínculo de cada tabla, basándonos en una estructura de base de datos relacional como SQL, ¿verdad?, que es el fin del asunto. Ok, entonces aquí no se quiere ver. Bien. Vamos. ON hace coincidir los registros de varias tablas basándose en el valor del campo. En este ejemplo, el código editorial, ya eso bien. Ya no lo veo, ¿tú estás grabando? Sí. Ah, ya. Que no está bien. Sí. Sí, está abajo rojo, ves. Sí. Ahí. Bien, entonces, continuamos aquí. La condición de combinación, es decir, los campos por los cuales se va a combinar, la parte del ON se especifica después según las claves primarias y externas, o sea, las claves primarias y secundarias. Indica que note que la consulta, al nombrar los campos, usamos el nombre de la tabla también. Cuando la tabla referenciada tiene un campo igual, que es lo mismo que le expliqué anteriormente, de la ambigüedad, que se deben de especificar de qué tabla viene cada campo. Si una de las tablas tiene clave primaria compuesta, al combinarlo con otra, en la cláusula ON se deben de hacer referencia a la clave completa, es decir, la condición referenciada a todos los campos clave que indicará el registro. Esto es, si a nivel de mis tablas yo tengo una llave compuesta, una clave primaria compuesta, ¿verdad? Una llave primaria compuesta, recuerden que es una llave primaria que se conforma de varios campos. Lo recomendable es usted hacer el vínculo, ¿verdad? Tratando de contemplar todos los campos de la llave primaria de la tabla que está haciendo el vínculo.
¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor exactitud a nivel de usted hacer la referencia. Y le va a traer los registros exactos que combinan entre las dos tablas. ¿No? Básicamente lo que quiere decir. Por eso ustedes ven, por ejemplo aquí en las tablas referenciales, que si usted entra a pedido, usted no hace nada más un join con p-secuencia, sino que usted tiene que hacer un join, un p-secuencia y el código, porque como pedido tiene una llave compuesta de p-secuencia y el código, cuando usted vincula, por ejemplo, con pedido detalle, usted hace un inner join con pedido detalle, usted tiene que hacer el vínculo por la llave compuesta primaria, que es en este caso el código y p-secuencia. Pues si lo hace con p-secuencia solamente, puede traerle errores porque diferentes usuarios pueden tener la misma secuencia. Entonces usted no va a tener una data exacta. Entonces, lo que se recomienda es, cuando usted hace un join, contemplar todos los campos primarios, ya sea una llave compuesta única o una llave compuesta de campos compuestos. Básicamente ese es el ejemplo más práctico que les puedo dar. Note que en la consulta no van los campos de nombre de la tabla referenciada tiene campos de nombre igual, esto es lo mismo. Okay. Se puede incluir en la consulta join la cláusula where para restringir los registros que retornan el resultado. También order by, distinct, es decir, ustedes pueden hacer uso de cualquiera de las cláusulas que hemos visto, tanto hacer filtros, ¿verdad? Un filtro con el where, hacer cualquier condición basado en campos que contemplen cualquiera de las dos tablas que se hace referencia, porque ya aquí yo tengo los registros de ambas tablas, entonces ahí puedo usar cualquier cláusula de la que hemos visto, como hacer una condición específica con el where, hacer un agrupamiento, hacer un ordenamiento por un campo de cualquiera de las tablas que estoy referenciando. Se emplea este tipo de combinación para encontrar registros de la primera tabla que se correspondan con registros de la otra, es decir, que cumplan la condición del ON. Si un valor de la primera tabla no se encuentra en la segunda, el registro no aparece. Para simplificar la sentencia podemos usar un alias, como habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Simplemente para simplificar. En algunos casos, como en el ejemplo, el uso del alias es para fines de simplificación y hacer managible la consulta, si es larga y compleja. En otros casos es absolutamente necesario cuando tienen campos parecidos. ¿Bien? Hay que renombrarlo con un alias obligatoriamente. Entonces, nivel de inner join, entiendo que está claro, no sé si tienen alguna duda. No hay duda. No, yo tengo problemas con el left. Ok, entonces vamos a pasar para el otro. Seguimos aquí. Combinaciones externas. Entonces vimos la combinación interna, que es join o inner join, que encuentra el registro de la primera tabla que corresponda con los registros de la segunda. Es decir, que se cumpla en la condición ON. Si un valor de la primera tabla no se encuentra en la segunda, el registro no aparece. Si queremos saber qué registros de la tabla no encuentran correspondencia a la otra, es decir, no existe un valor coincidente en la segunda, necesitamos otro tipo de combinación, que son los order join, las combinaciones externas, o como su nombre en inglés hay, order join. Las combinaciones externas combinan registros de dos tablas que cumplan la condición, más los registros de la segunda tabla que no la cumplen, ¿verdad? Es decir, muestran todos los registros de las tablas relacionadas, aun cuando no haya valores coincidentes entre ellas. Este tipo de combinación se emplea cuando se necesita una lista completa de los datos de una tabla y la información que cumple con la condición. Las combinaciones externas se realizan solamente entre dos tablas. Pueden hacer entre más también, pero lo usual es así. Hay tres tipos de combinaciones externas: el left order join, right order join, full order join, que se abrevian como left join, right join y full join. Como usted vea esto aquí,
ese left outer join es lo mismo que esto. ¿Sí? No varía, simplemente es una abreviación como lo tiene el inner join, que se puede abreviar en join. ¿Sí? Vamos a ver entonces el left join, recordándoles que le voy a subir la continuación de esta parte, porque ustedes lo tienen actualmente hasta el índice. Entonces le voy a subir esa otra parte, o sea, en el documento, en la solución se la voy a actualizar para que usted lo descargue, porque aquí hay ejercicio con cada join que vamos a ir practicando para que ustedes tengan el manejo. Ahí simplemente yo le doy la data, las tablas que van a manejar, los datos, y usted va a ir realizando como lo otro, lo que le pida ahí, tanto para el primero como el segundo ejercicio, con el fin de que lo pueda ir practicando y lo entienda, porque quizás teóricamente a veces se quedan lagunas, pero ya cuando lo ponen en práctica se entiende un poco más. Entonces vamos a agregar esta data aquí y a explicarlo. Bien. Se emplea una condición externa, izquierda, o un left join, para mostrar todos los registros de la tabla de la izquierda si no encuentra coincidencia con la tabla de la derecha. El registro muestra los campos de la segunda tabla seteado en null. Básicamente, antes de entrar ahí, le voy a mostrar la sintaxis, que es esta, para que usted lo entienda más claro. Este es un select campus from, tabla izquierda es la que va seguida del from, y tabla derecha es la que va con el join. Básicamente es que usted lo vea de esta manera. Cuando se habla de tabla izquierda, es la tabla eventualmente la primera, La principal. y La tabla que está en la izquierda del join. Y la tabla derecha es la que está después del join, la que está en la derecha. Entonces, si usted lo ve así, le es más fácil comprender. Cuando le hablan del left join, es todos los registros que tengo en la tabla de la izquierda que no necesariamente deben de existir en la tabla de la derecha. Nada más muéstrame los de la izquierda. Eventualmente esto usted lo ve así, aquí, así, de esa forma, pero para que vayan haciendo la relación. Si tengo más join aquí, pues sigue el mismo patrón, basado en como en los enlaces. Si tengo otro left aquí que no se suele usar, combinándolo con esta tabla, esta se convierte en la derecha, esta se convierte en la izquierda y esta se convierte en la derecha. Okay. Siempre es ese mismo patrón. Y se anula el principal, el de arriba, con ese tercero, el que está en el front. Sí, porque es en base a la condición de cómo tú lo pongas aquí. Eventualmente tú la vas a vincular, si la vinculas con la primera, pues ya tú sabes que esta va a ser la izquierda y esta va a ser la derecha. Espérate, otra vez repito eso. ¿Cómo así? Sí. Siempre el de la izquierda va a ser la primera tabla que tú usas. La de la derecha va a ser esta. Y el de... La de la derecha siempre va a ser el del join. El que va después del join. Que va a ser... Eventualmente, si esto tú lo vinculas con esta, pues tu izquierda va a ser esta y la derecha va a ser esta. Siguiendo el patrón. Eso no se suele hacer. O sea, porque esto te traería aquí una... O sea, eso es basado en la necesidad, pero esto te traería aquí una mezcla de datos, porque tú le estás diciendo tráeme todo lo que está aquí, que no esté aquí, pero también tráeme lo que está aquí, que no esté aquí. O sea, por eso le daba la recomendación al principio, que debe serializar con una tabla. O sea, y si yo en algún momento utilizara... No tiene. O sea, lógicamente cuando usted ve los casos, no, es que no tengo los HDMI. Ahí esto no me coge. Y si yo utilizara con el left join, yo lo combinara con un join normal, ¿no funcionaría? Sí, te puede funcionar, claro. ¿Puede funcionar? Yo puedo combinar diferentes tipos de join en tabla, dado la necesidad eventualmente. Por ejemplo, porque si yo quisiera la tercera tabla y yo estoy diciendo que va a ser una acumulación de datos, si yo utilizara otro join que me lo combine con el segundo, con mi derecha, con mi izquierda, se haría mejor, yo creo. Eso es dado la necesidad. Usualmente
depende de lo que se necesite, pero usualmente a nivel jerárquico, cuando se hacen combinaciones de varias tablas, se suele usar los inner join por encima de los left join, porque los inner join te sustraen data. O sea, no es lo mismo yo tener un inner aquí, ¿verdad? Que ya cuando él me pase por aquí, él me va a limpiar unos registros basado en esa condición que yo le pongo aquí, y ya aquí esto me va a hacer ya, me va a trabajar en base a ese filtro que ya voy a tener aquí. Exacto. Pero Si eso no te va a traer pila de basura. Si no me va a traer pila de basura, que al final quizás tú tengas el mismo resultado, pero a nivel de, pero si yo lo pusiera aquí abajo y hago cualquier inning con otra tabla ahí, ¿verdad? A nivel de eficientización no va a ser lo mismo, porque aquí yo estoy trayendo a todo el global y después estoy básicamente filtrando por lo que existe. Te lo va a llenar, te va a poner saco nulo ahí, ¿verdad? Te lo va a poner a nivel de aquí, pero ya cuando te entre aquí, depende de la combinación que hagas, te va a ir limpiando. Pero no es eficiente. No es lo mismo que yo lo ponga aquí, que yo te filtre primero lo que yo quiero entre dos tablas y después te haga un left join para traerte una tabla u otra en base a lo que tengo. Pero eso es en base a la necesidad. Lo que tienen que enfocarse es en entenderlo. Suele haber confusión con esto, pero como les dije, si usted lo mira de esta forma, usted lo entiende. Todo lo que está aquí es tabla izquierda, todo lo que está aquí es tabla derecha. Izquierda, derecha. Entonces, left join es todo lo que está en la izquierda que no está en la derecha, sin importar que no esté en la derecha. Right join es todo lo que esté en la derecha, sin importar que no esté en la izquierda. Y el full me trae todo. El full es lo que tiene la combinación de los dos. Pero vamos con el left entonces. Con right, ¿no? Con el left, estamos. Ok. Se emplea una combinación izquierda para montar todos los registros de la tabla izquierda si no se encuentra coincidencia con la tabla derecha. El registro muestra los campos de la segunda tabla seteados en nulo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero traer esto, el título y el nombre editorial de los libros, estoy haciendo aquí un from editoriales y hago un left join con libros donde el código editorial del libro sea igual al código de editoriales. Entonces me va a traer aquí todos los registros de mi tabla izquierda. Véanse que mi tabla izquierda hace referencia a e.nombre, ¿verdad? De editoriales. Todos mis registros de la tabla izquierda, sin importar que no me lo contemple. Que no lo maché. Vamos a ponerlo de esta forma, para que no haya confusión. O sea, no importa el orden que yo ponga mi consulta, ustedes ven, lo que importa es el orden de las tablas. Ok. Pero para que no haya confusión, el nombre de mis editoriales, ¿verdad? De mi tabla izquierda, aún él me trae el nombre, aún no existe en mi tabla derecha. Si no existe en mi tabla derecha, que en este caso es libre, ¿verdad? Si no existe un código editorial, mi tabla derecha, pues me lo pone nulo. Si yo aquí tuviera un inner join, él no me lo va a traer. Él no me va a traer ese registro. Te va a traer hasta ahí. Exacto, me va a traer hasta ahí, porque en el inner tienen que existir en ambas tablas. En el left es que exista simplemente en el de la izquierda. Si no existe en el de la derecha, no importa, lo muestro, pero aquí muestro un nulo. O sea que, bueno. Si hubiera sido right, te trae 3 igualmente. O sea que no, ese título del repítanlo, por favor. Tengo aquí dos tablas, mi tabla izquierda y mi tabla derecha, ¿verdad? Tengo el mismo, ¿verdad? Estoy haciendo un left join con libros, donde el código editorial debe ser igual al código el código editorial de libros debe ser igual al código editorial de la tabla de editoriales. Si le hago aquí el select, él me va a traer todos los registros de mi tabla izquierda. La tabla izquierda es esta, sin importar que no exista en mi tabla derecha. O sea, la coincidencia aquí, a nivel de condición. Este editorial no existe en libros.
Ok, ya. El código editorial de ese libro, de ese editorial, Ujú, no existe en libros. Así como Entonces, como no existe, me lo trae nulo. Pero yo no lo dejo de mostrar, yo lo sigo mostrando, yo lo muestro. Porque esa es mi tabla izquierda. Es todo lo que esté en mi tabla izquierda, sin importar lo que que no esté en mi tabla derecha. Y si yo le pongo un que por defecto, que por defecto cuando sea nulo me le ponga, no sé, Sí, el que no existe o algo por el estilo. Eso ya tú lo puedes contemplar aquí. Si tú Ajá. le pones un is null, No es nulo, ajá. ya ahí tú usas una función. Faculty. Oh, ya, yo tengo un problema aquí con el teclado. Los patrones. Teclado los patrones. Aquí tú puedes controlarlo con un is null, ¿no? Y le pones qué quiere que te devuelva. Si él viene nulo, le pones desconocido. Y ahí tú lo controlas. Tú lo controlas. Ahí. Nulo, le pones desconocido. Eso no es una función, es una función como la que otra. Sí, pero yo pensé que con el Ahí, difficult. eso es una función como la que hemos visto, donde recibe una expresión Sí. y por cuál expresión lo va a reemplazar, si esto es nulo. Yo pensé que con un difficult, o sea, con por defecto se podía poner. No, defecto recuérdate que es a nivel de la tabla, un default. Default. Eso es cuando yo inserto registro. Ok. Aquí yo estoy seleccionando, haciendo un challenge. Aquí voy a hacer la El función. default no me funciona. El default a nivel de tabla es para cuando yo inserto registro. Si no le mando esa columna, él me le ponga un valor por defecto. Ah, ya, es mejor Esto aquí la es- función. Esto es en selección. Aquí funcionan las funciones mejor. Esto es en selección. Selección, yo le digo, si este campo es nulo, colócamele esto. Ah, ok, ahora sí. Entonces, el resultado mostrará el título, el nombre editorial, las editoriales de las cuales no hay libro, Güey, que es lo que acabamos de ver. te iba a decir que mentira. Tengo Yo un estoy, examen. yo estoy entrando, pero no me presente. ¡Pum! Y es un examen que te. ¡Ey! Fuera cheque, mírala ahí, mira. Que manda el examen. ¿De qué? A las 18, a las 6, incluso yo tengo una hora atrasada. ¿Cómo dice? ¿De qué? De la manipulación de examen. No, yo creo. Trae la comp. Por lo menos aquí va a ser ahora y no a las 8. Es importante la posición, aquí, como les mencionaba, es importante la posición en que se colocan las tablas en un left join. La tabla de la izquierda es la que se usa para localizar los registros de la tabla de la derecha. Es decir, si yo hiciera esto, pusiera libros aquí arriba, pusiera editoriales aquí abajo, voy a quitar esto, voy a ponerlo sin esto para que se vea aquí. Voy a cambiar los áreas. Si yo le cambio el orden, pues entonces va a ser en el mismo sentido. Pero a nivel ya, yo voy a mostrar todo lo que está en libros, ¿verdad? Que es mi tabla izquierda ahora, sin importar que no estén en editoriales. Entonces, que me sale nulo ahora es editorial. Porque Me muestra los libros, el título de los libros. Como ese no coincide con ninguno, pues entonces a nivel de editoriales me lo muestra el nulo. Ahora sí. Entonces es importante el orden en el que yo declaro esto. Teniendo en cuenta que el def es únicamente trayéndome lo que está en mi tabla izquierda, que no es, sin importar que no esté en la derecha. Y aquí como nosotros, o sea, yo lo he visto varias veces en varios procedures, pero como nosotros aquí como funciona. Lo mismo, lo mismo. O sea, el def tiene función Sí. aquí y donde sea. Exacto, o sea. Siempre lo que tienes que tener en cuenta es que te va a traer los registros que están en la izquierda, sin importar lo que esté en la derecha. Por ejemplo, Porque me escriben. yo lo que lo quiero asimilar con algo que utilizamos aquí. Exacto. Tipo pedido, cosas así. Por ejemplo, los clientes, que hay clientes que los cuales al inicio no tienen Detalle. un detalle, que tienen su nombre y no tienen un detalle. O bueno, puede los ser. parámetros que no tienen una descripción. Por ejemplo, Es verdad.
Te busco un ejemplo. Imagínate que yo quiero listar los pedidos, ¿verdad? Ujú. Y un cliente, qué sé yo, lo borraron. Pero el pedido está creado ya con un ID de cliente. Yo voy a listar todos mis pedidos. Si no le pongo, si le pusieron inner join, él nada me va a traer donde existan tanto el pedido como el cliente. Exacto. Si le pongo un left join, él me va a traer todos mis pedidos. ¿Verdad? Yo le pusiera aquí pedido, en mi tabla de izquierda, y le pusiera aquí clientes. Eventualmente, como el cliente no me va a existir porque lo borraron por alguna X razón, él me va a traer mi pedido, pero el código del cliente va a venir en nulo. No lo va a machar. No es Excel. Si le pusiera un inner join, no me va a traer el pedido porque no va a existir el cliente. Si le pongo un left join, la información que no me va a venir es la del cliente porque ya no existe. Pero sí me va a venir la información del pedido. Correcto. Entonces ahí, básicamente, yo pudiera hacer mi select y al cliente le pongo, si es nulo, ponle tal cosa. No, y también así yo puedo saber qué son los clientes que faltan. O sea, vamos a decir que yo eliminé 3 y no me di cuenta o whatever. Y así yo puedo saberlo y se puede insertar. Si no sé dónde está, pero así sé en qué tabla. Simplemente es para eso, para yo poder traer registros de una tabla que no estén en otra. Que no esté en otra. Porque el inner join me lo quita, o sea, el inner join no me trae si no consigo. Correcto. Entonces, un left join se usa para coincidir registros de la tabla de la izquierda con la de la derecha. Si el valor de la tabla de la izquierda no encuentra coincidencia con el de la derecha, se genera una fila extra con campos que correspondan a la tabla de la derecha seteado en todo. Solo voy. Esa es la sintaxis. En este ejemplo, solicitamos el título, el nombre editorial, la sentencia similar a la anterior, la diferencia es el orden, que fue lo que acabamos de ver. Es lo mismo, pero el orden cambia, porque aquí estoy listando a libros como mi tabla izquierda y editoriales como mi tabla derecha. A través de todos mis libros, aún no existen editoriales. Si no existe, bueno, se termina. Un left join puede tener la cláusula where, que restringe el resultado de la consulta, considerando solamente los registros que se encuentran en coincidencia de la tabla de la derecha. Es decir, cuyo código editorial esté presente en libros. Yo le puedo decir también, puedo hacer esta consulta, ¿verdad? Diciéndole que me traiga todos mis editoriales donde no estén libros y le pongo una consulta para eliminar lo que son, lo que vienen en nulo. Si hago esto, pues no me trae lo que están en nulo, que es porque no me coincide con esta tabla. En caso de que no necesite. Que también es lo mismo que hacer un inner join. También podemos mostrar los editoriales que no estén presentes en libros, es decir, que no se encuentren en coincidencia con la tabla de la derecha. Es decir, si yo quiero nada más traer los editoriales que no me existen en libros, se le hago un is null, como ya ustedes lo saben, pues ahí me trae todos los editoriales que no se encuentran en libros. Exacto, lo que yo quería ver. Simplemente con mi condición, usando las diferentes funciones o condiciones que ya ustedes han visto, que es, en este caso es Pero, operador de relaciones, que es is null, is not null. ¿y si yo utilizo un no exist, o sea, que no existe, que no exista? Un Yo lo no puedo existe. usar ahí porque eso es una Sí. condición igual. Es un igual. Lo que único que con el not exist tú vas a tener que usar una subconsulta. Exacto. O sea, porque el not exist es basado en una subconsulta, no basado en una columna, sino que tú le pones not exist. Sí. No tendría mucho sentido ahí, pero aquí tendría que ponerle entonces alguna subconsulta. Porque yo lo que estoy diciendo es que lo que yo pongo aquí, por ejemplo, select, yo le pongo 1 con libros, le puse for.
editorial se igual a f.código. Ahí ya no tendría sentido bueno, yo lo podría dejar, pero no tendría mucho sentido, porque simplemente yo le estoy diciendo que me traiga los registros que no existan en libros. Exacto. Right. Si hago esto, por ejemplo, bueno, aquí lo puedo dejar para hacer esto, bueno, no tendría mucho sentido, pero básicamente Sí, es lo mismo, lo pero está diciendo ahí. Es lo que yo es lo mismo que yo hiciera esto. It's not El is true. null. El is null. Fíjate lo mismo que yo hiciera esto. Aquí, ya con el left join, él me está trayendo lo que no existen en libros. Si yo le doy un is null a código editorial, es porque no existen libros. Que sería lo mismo que yo estaría haciendo aquí. Le estoy diciendo, tráeme esa relación donde no exista, donde el registro de aquí, ¿verdad? No exista en esta consulta que es en libros. Y hago esta condición. Eso, no te preocupes por eso, que cuando entremos en el tema de la subconsulta, se lo vamos a ver. Eso abarca lo que es el tema de la subconsulta. sí. Pero ten entendido, básicamente es para que entiendan el left join. El right join, básicamente es lo mismo. Lo mismo, pero para el otro Pero lado. al revés, ¿verdad? No voy a entrar en mucha explicación, porque básicamente voy a enseñar la sintaxis, lo mismo. Tengo mi tabla de la izquierda y la tabla de la derecha, Y ahora miramos la derecha. y básicamente es para yo especificarle para que él me traiga lo que esté aquí, que no esté aquí. Incluso tú puedes tener los mismos resultados que con un left join, nada más con tú cambiar Simplemente esto así cambiando el orden de la tabla. de la tabla. Entonces Es lo mismo, él existe ahí, pero es básicamente es lo mismo con left join. Escucha, aquí le da el ejemplo de que en el no se lo dice. En la siguiente consulta empleamos un left join para conseguir el mismo resultado con un right join. Es decir, es lo mismo, pero con posiciones cambiadas. de mi parte no lo podemos ver ahí, right join. Es recto. O sea, es lo mismo, básicamente con la misma cláusula que tiene el left join, únicamente contemplando Mirando hacia los dos. de que esta es la tabla de derecha, esta es la izquierda, lo mismo, que esté aquí, pero que no esté aquí. Usted puede usar ya cual le sea más fácil a su uso. Usualmente que más se usa es el left join, que este tiende a más confusión. Sí. Yo estoy viendo lo que está aquí, que no está aquí, entonces es más... Como que tú estás viendo lo que hay de último. Que Es como si estuviera viendo la cosa volteada. Y más con Como esto la... tiene un sentido semánticamente en orden, ¿verdad? Estoy Exacto. viendo lo que está aquí, que no está aquí. Es más fácil que yo ir en retroceso. Por eso Entonces el- tú lo que haces es que por cambias el eso el orden de left la join, tabla. exacto, el left join se usa más porque a nivel lógico se entiende un poco más. Ahí se ve fácil. Pero Puedo usar cualquiera de los dos, pero cuando tengo ya consultas muy grandes, pues entonces... Es verdad. Entonces, La última con la primera y la otra es la primera con la última. Y ya. O sea que si tú lo piensas así, se te hace como más cómodo. Yo les recomendaría, como yo me aprendí eso, fue mirándolo así. Ujú. Que a veces uno dice, o sea, cuando te lo explican, lo que no está en la izquierda, que no está en la derecha. Y dices, mono. Yo lo veo así, ¿y cuál es la izquierda? Ahora, Y a veces tú crees, mira, al principio, siendo honesto, cuando yo me decían eso, yo entendía que era esta condición. O sea, yo lo relacionaba con lo que estaba después del hombre. ok. Ah. Yo relacionaba con lo que está en la izquierda, que no está en la derecha. Yo decía, concha, entonces yo tengo que poner esto aquí y así, pero es la misma vaina, pero, o sea, es la misma condición, pero no tiene nada que ver con esto. Exacto. Pero tú lo relacionas con lo que te están diciendo, ¿verdad? Que no está en la izquierda, que no está en la derecha. Y veía que me daba lo mismo, entonces, es a nivel de tabla. Entonces, cuando usted lo ve lineal, eventualmente tú no lo ves así, pero vas a aprenderte, ¿no?
Y ahí tú sabes que esto es izquierda, que esto es derecho. Todo lo que esté aquí, en el left joint en este caso, todo lo que esté aquí, que no esté aquí. Si es un right joint, todo lo que esté aquí, que no esté aquí. No esté aquí. Es más fácil de entender. Así fue que yo me lo aprendí. Cuando vi que no me daba nota. Bien, entonces el right joint, como le dije, esto usted lo puede ver así, outer, lo mismo. Él lo coge igual, yo hago esto aquí, no le cambia nada. Si yo tengo ese orden ahí o no. Simplemente es una abreviación en el joint, una abreviación en el outer. Es que debe ser que más pro, teléfono. El que no sepa, diga mierda. ¿Y qué va que tiro ahí? Y que el hombre joint. Eso es nuevo. Se lo voy a hacer yo. Sí, porque usualmente la persona lo ve así, O sea, todo el mundo lo ve así. Nadie, o sea, cuando tú ves un orden joint, tú dices, no, por eso tiene que hacer un vínculo ahí durísimo. Y al final, cuando tú vas, es lo mismo. Entonces ya tú sabes. Bien, entonces veamos el full joint. Puede traer todo, no importa si no está. Entonces, vimos que el left joint encuentra registros de la izquierda que se correspondan con los registros de la derecha. Si el valor de una tabla de la izquierda no se encuentra en la tabla de la derecha, el registro muestra los campos correspondientes a la tabla de la derecha seteado en nulo. Aprendimos que el right es lo mismo, pero al revés. Una combinación externa, completa, o full order joint, o full joint, retorna todos los registros de ambas tablas. Si un registro de la tabla de la izquierda no se encuentra en coincidencia con la tabla de la derecha, las columnas correspondientes a los campos de la derecha se vienen en nulo. Si una tabla de la izquierda no corresponde con el de una tabla de la derecha no le corresponde con la de la izquierda, pues entonces esa viene en nulo. Eso básicamente es la combinación de los dos a la vez, del left y el right. Simplemente él busca coincidencia. Si uno de los dos no vino, te lo pongo en nulo, ya sea izquierda o derecha. Okay. Eso es en caso de que se presenta la necesidad. A mí no se me ha presentado mucho, pero eso existe. Y se puede usar, depende del caso. Por ejemplo, voy a presentar esto aquí. Esto es bien simple, yo simplemente le pongo el full joint, from editoriales, full joint, libros. Hago mi vínculo aquí, basado en mi on, basado en mi on, y cuando hago esto aquí, mi select, como pueden ver, me trae todos los registros de mi tabla de la izquierda, ¿verdad? Y todos los registros de mi tabla de la derecha. Sin importar que no aparezca. Si no aparece la coincidencia entre una tabla y otra, pues me lo pone nulo en cualquiera de las dos tablas. Ahí me va a traer siempre todos los registros de ambas tablas. Si esta tabla libro tuviera 10 registros, me trae 10 líneas. Sin importar que las editoriales tengan nada más 5. Lo que va a traer en editoriales, si no coinciden, es nulo. Entonces eso es para traer ambos registros de ambos lados. Eso entiendo. Es bien sencillo. Sí, es el que yo quería. Cuando se entiende ya lo que es el left y el right. ¿Bien? Vamos entonces con la última combinación, que es la combinación externa cross joint. Entonces, vimos los diferentes tipos de combinaciones, las combinaciones internas, que es los joint, externas, que es el left, right y full joint, y las combinaciones cruzadas, que son los cross joint. Las combinaciones cruzadas, cross joint, muestran todas las combinaciones de todos los registros de las tablas combinadas. Para este tipo de joint no se incluye una condición de enlace. Se genera el producto cartesiano en el que el número de filas de resultado es igual al número de registros de la primera tabla, multiplicándolo por el número de registros de la segunda tabla. Es decir, si hay 5 registros en una tabla y hay 6 en la otra, va a retornar 30 filas. ¿Por
porque es la combinación de todas las combinaciones posibles entre una tabla y otra. Se puede hacer con más de dos tablas, No puede hacer con más de dos tablas, porque tú sabes Yo que va a te caer. salvo. pero en la misma línea. De alta gracia, En mijo. otra línea ahí. Dos líneas. Ah, pues entonces tú puedes saber cuántas combinaciones posibles hay en una contraseña con eso. Bueno, En una contraseña rica de 6 dígitos. tú vas a saber que te va a traer más. ¿Y de dónde tú vas a sacar esa tabla? Exacto. Vas a tener un registro en cada tabla. Concho. No, pero yo diciendo que, o sea, buscando entender como la funcionalidad. Pero ya. No, la funcionalidad es básicamente esa, tú sabes todas las combinaciones posibles entre una tabla y otra. Para simplificarlo más, aquí hay un ejemplo bien claro. Y un ejemplo bien claro. Veamos esto aquí. Yo tengo una tabla de comida y una tabla de postres, ¿verdad? Tengo 4 comidas diferentes y tengo 2 postres. Este es un ejemplo, un pequeño restaurante almacena los nombres y los precios de la comida en una tabla llamada comidas y una tabla denominada postres para los mismos postres. Se quiere conocer todas las combinaciones posibles para un menú. Ah, pero eso fue lo que hablamos ahorita. Eso es bueno. Pues yo me recuerdo que yo vengo a decir a los caras pelados aquí. En un estudio. Viene preparado. Cada comida con cada postre empleamos un cross join, ¿verdad? Si yo quiero saber todas las combinaciones posibles a nivel de comida con postre, yo simplemente le pongo from comidas, cross join, postre. Fíjense que no hay ninguna combinación de nada. Entonces, ¿qué él me trae aquí? Él me trae el múltiplo de la fila de la comida, son 4, con la fila de los postres, son 2. Me va a traer 8 registros. Va a traer ravioles, flan. Ravioles, él me trae cada comida con cada postre. Ravioles flan, tallarines flan, 4 por 2. si yo qué, si yo cuánto. Después de entonces ravioles con porción torta. Oh. Si yo tuviera aquí otro registro, no, tuviera aquí como chocolate. Ah, eso yo iba a decir ahora que tú lo estás enseñando, que eso se puede usar en un menú y hacer de que oferta según la combinación. Toda la combinación, ¿sabes? Es un buen ejemplo. Ahí yo me va a traer más registros porque entonces ahí me va a traer todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones posibles. ¿Sí? 2. Entonces eso es basado en la necesidad. Ya, pero está incómodo porque no, si uno lo hace realmente, uno teniendo, vamos a decir aquí, si nosotros lo usamos con diferentes datos, digamos, está incómodo. Aquí no creo que. Nunca No siempre se usa. aplica, aquí se usa un proceso de descuento factura. A ver si lo encuentro. Sí, porque, ¿cómo así? O sea, para saber Pero las eso combinaciones. es basado en una necesidad, evidentemente. Ajá, o sea, en descuento factura uno lo utilizaría como que en qué productos, vamos a decir, el tiempo que tengan y yo lo uso para poner en su oferta. Te van a ¿cómo? Ahora, ¿tú lo estás pensando? No, yo no lo compro. Eso es para un objetivo en específico. Por ejemplo, eso de la comida es muy bueno para tú hacer un menú de combinaciones y tú poner cierta oferta. En dado caso que te lleve esto con esto, te lleva esto. Por ejemplo, tú sabes que en Smash tú le podías ir agregando cosas. Entonces, ¿En Smash? en Smash Burger. No sé ¿Tú no si... Bueno, es una hamburguesa que tú, es una base, ¿verdad? Entonces están los ingredientes y tú lo armas con lo que tú quieres. Y según ¿Dónde lo que tú lo queda eso? armas. Hay como 3 aquí. No es nada. Sí, hay uno como por La Nuña, por ahí, y hay otro por donde yo vivo, en la República de Colombia. Ah, en la República de Colombia. Como que es momento de otra inquisición. Vamos a ver. Mira, No sé si ese es el mejor ejemplo, porque quizá no esté muy claro, pero cuando yo lo he visto aquí, es en una sola parte, Procedura. que es... A ver si aquí está Universidad. claro. Wow. No está ayudando. Pero todo el mundo tiene problema con nada.
bueno. Ahí está. Míralo ahí. Cross join. O sea, de cuenta por cobrar. Miren, bueno, por ejemplo, el caso que usan aquí. Ujú. Tengo mi tabla de política de descuento por pronto pago, ¿verdad? Y política de descuento por pronto pago detalle. Imagínense ustedes, eso es política por descuento por pronto pago, ¿verdad? Ujú. Yo tengo una factura basada en mi política. Yo tengo de 0 a 30 días, yo doy un 5% de descuento. Pero de 31 a 60 días, yo doy un 3%. Tengo otra política que de 61 días a 100 días, doy un 2%, un 1%. ¿Verdad? Aquí usan cross-join con cuenta por cobrar y lo vinculan con política de descuento por pronto pago, detalle. Para decir, tráeme la cuenta por cobrar tantas veces como combinaciones existan. Es decir, ahí, por cuenta por cobrar, él me va a traer, mira, la cuenta por cobrar, la factura 26, ¿verdad? Me va a aplicar, si es de 0 a 30 días, un 5%. La factura 26 me va a aplicar de 31 a 60 días, un 3%. La factura 26 me va a aplicar de 61 a 100 días, un 1%. Está de puta madre. ¿Se entendió? Tú ves que así sí está mejor. Pero yo lo haría por código, en verdad. ¡Wow! No, está. El que pensó eso la botó. ¡Ey! Es Pero muy eficiente, ¿entendieron? claro. Así tú no tienes que hacerlo. O sea, él lo que hace es que la política está puesta en descuento protopago. Y ahí que están los por ciento, por decirlo así. Y después lo vas haciendo la Este compra. cliente no es que tiene mucha... No, pero no importa, para verlo. que tiene mucho. A ver, quiero ver, a ver si tiene aquí, por ejemplo, lo que está en activo. Por ejemplo, él tiene aquí, tiene de 1 a 15 días. Mira, de 1 a 30 días, 10%. No, pero él tiene todo aquí. Tiene todo aquí. Ujú. Esta es la que está activa este cliente. Llevo un keyword, PTP, ID, para que lo entiendan un poquito mejor. 2. Equinales. Vamos a ver aquí. Él tiene esos dos detalles, ¿verdad? Ujú. De 1 a 30 días le doy un 10%, de 31 a 77 le doy un 8.47. Entonces, cuando yo le pongo el cross join, ¿verdad? Hago un cross join con cuenta por cobrar, no tengo que especificar ninguna condición, simplemente le estoy diciendo, tráeme, vamos a ver dónde está la... vamos a ordenarlo por C referencia. ¿Todavía se está ejecutando? Sí, porque el claro. cliente tiene mucho... Ajá, por toda la cuenta por cobrar. Le voy a hacer un top para que no sé. Bueno, no voy a hacer el top. Voy a hacer C por C, cuenta, C por C referencia. Y le voy a hacer aquí PDP. 18.000. 18.000 combinaciones de solamente Inicial. 2 políticas. Y luego para cada factura son 2. No sé, tiene multiplicado por 2. PDP, fecha final. Vamos a hacerlo así. Ay. Y le voy a poner aquí, modelo hay, C, referencia. Entonces, pues, aquí por cada factura nos va a traer 2 registros. Pero me faltó el por ciento. ¿Okay? Por cada factura yo le estoy diciendo que me contemple todas mis políticas. Donde de 1 a 30 días le va a tener un 10%, de 31 a 60 días le va a tener un 1%, de 60 a 100 días le va a tener un 1%, de 100 a 120 días le va a tener un 1%, de 100 a 130 días le va a tener un 1%, de 100 a 140 días le va a tener un 1%, de 140 a 160 días le va a tener un 1%, de 140 a 150 días le va a tener un 1%, de 140 a 160 días le va a tener un 1%, de 160 a 170 días le va a tener un 1%, de 160 a 170 días le va a tener un 1%, de 170 a 180 días le va a tener un 1%, de 180 a 190 días le va a tener un 1%, de 190 a 200 días le va a tener un 1%, de 200 a 250 días le va a tener un 1%, de 200 a 200 días le va a tener un 1%, de 200 a 250 días le va a tener un 1%, de
Pero la misma factura de 31 a 37 días va a tener un 8.47. Bien, mi segunda factura va a tener los dos rangos. Esta factura va a tener mis dos rangos. Y así sucesivamente, porque me va a traer todas las combinaciones posibles de todas mis facturas con las políticas que yo tengo. Ay, Eso actualmente, la aplicación lo lee, te lee esos dos registros. Y la aplicación móvil lo que hace es en cuál rango estoy. De 31 a 77, ok, entonces me aplico un 8.47. Y estoy de 1 a 30, te doy un 10%. ¿Tú crees que eso se pudo haber hecho con la que se tenía del descuento de... O sea, que teníamos que ya te pasé? Con los descuentos. Ya sé que estaban por grupo. No, eso son otra cosa. No, porque si se podría poner así también. Es que... Con un... No, eso jalaría demasiada cosa. Es que como aplique, como te digo, como aplique. Ah, ya. No es lo mismo. Este caso es o sea, a lo menos el que más yo lo he visto, que más tiene sentido para usarlo. Porque aquí Con política de se me descuento. sería muy complicado yo traer con un left join o lo que sea, esas combinaciones, así, en una sola línea de query, como quien dice. O sea, yo traer la factura dos veces, tendría que hacer, tendría primero que buscar un campo aquí, que no lo tengo, para vincular la cuenta por cobrar. No tengo campo aquí que me vincule con nada de cuenta por cobrar, porque esto es política y esto es factura, esto no tiene nada que ver. Y si aún así tuviera algún campo que me lo vinculara, tendría que traer esta tabla con dos joins diferentes, renombrándola, y sería un catástrofe. Entonces, basado en la necesidad, usted lo utiliza. Esa es básicamente la utilidad del cross join. Trae las combinaciones, tantas combinaciones existan, basado en lo que se requiera. Bien. En 18.000 habían como... Era un poco registro. Un poco registro. Ahí a nivel de cuenta por cobrar, él tiene la mitad de eso. Habían 8.000. No, 9.000. Y como multiplica por 2. Entonces está claro, ¿verdad? Veamos entonces. Autocombinaciones. Se puede combinar una tabla consigo misma, aunque no tenga una relación reflexiva en la base de datos. Por ejemplo, se puede utilizar una autocombinación para buscar pares de autores que residan en la misma ciudad. Al igual que el resto de la combinación, una autocombinación requiere de al menos dos tablas. La diferencia reside en que, en lugar de agregar una segunda tabla en la consulta, se agrega una segunda instancia de la misma tabla. De este modo, se puede comparar una columna de la primera instancia de la tabla con la misma columna de la segunda instancia, y por tanto comparar los valores de las columnas entre sí. Esto bien sencillo, se puede ver aquí. Tengan en cuenta que hay ejercicio, ¿verdad?, para cada punto. Es bueno que lo hagan para que terminen de comprenderlo. Que queda alguna duda. Digamos aquí que tenemos estos registros de comidas. Entonces, se puede combinar una tabla consigo misma, diciendo que un pequeño restaurante tiene almacenada su comida, ¿verdad? Una tabla llamada comida que consta los siguientes campos: nombre, precio, rubro, que indica el plato, si es un plato principal o es o postre, si es un postre. ¿Qué manjar qué? Podemos obtener la combinación de platos. Espérate, que me sale el cross aquí. Yo abrí el mío. Mira, ¿cómo se llama? Pero en verdad es interesante porque que tú puedas hacer que un cross con la misma tabla. Para tú ver las combinaciones de las cosas que hay en la misma tabla, está chulo. Que usa la misma tabla. Podemos obtener la combinación de platos empleando un cross join con una sola tabla. Yo en la misma tabla la autocombino con su otra misma tabla, haciendo un cross join. Y aquí me da la combinación de todas las combinaciones posibles que puedo tener. Y aquí le sumo un precio, ¿verdad? El precio de la primera más el precio de la segunda.
Si los ravioles me valen 5, pues cuando combino ravioles con ravioles, pues me vale 10. Dos ravioles. Esto con esto, me sumo los precios. ¿Verdad? Aquí lo que hago es sumo el precio de la primera con el precio de la segunda para obtener las combinaciones posibles con el precio al final. ¿Verdad? Y me da todas las combinaciones posibles usando la misma tabla, o sea, usando una autocombinación. Nos indica aquí que en la consulta anterior aparece filas duplicadas, ¿verdad? Que tienen el mismo plato. Para hacer eso podemos emplear un web diciéndole que la tabla 1 solamente me traigan los platos y para la tabla 2 me traiga lo que son tipo postre, ¿verdad? Y ahí me hace la combinación más exacta si nada más quiero combinar plato principal con postre. Ay, pero mira qué chulo. Porque esto me trae eventualmente todas las combinaciones posibles de la tabla, incluyéndome, como pueden ver, plato con plato. Bueno, entonces si lo quiero filtrar más y además quiero traer de la primera columna lo que sean platos y de la segunda tabla lo que sean postres, usando la misma tabla, si le hago un cross join, él me va a traer todas las combinaciones posibles con ese filtro especificado. Donde nada más sea plato principal con postre. Plato principal con postre. En una autocombinación se combina una tabla con la copia de sí misma. Para ello utilizamos dos alias para la tabla, ¿verdad? Utilizo tabla para la tabla, para reflejarla como una tabla diferente. Para evitar que aparezcan filas duplicadas, se emplea un web. También se puede utilizar autocombinación con join, o sea, yo puedo hacer en el join, para hacer autocombinaciones. Si hago esto así, pues ahí me trae, estoy haciendo comida, donde comida va a ser C1, y estoy haciendo un inner join con comida C2, donde mi código de la comida 1 sea diferente al de la comida 2. Y donde la 1 sea el plato y en la 2 sea el postre. Ok, mira, aquí yo entiendo que si tú le quitas el web, lo que te va a traer es, no te va a traer el mismo ravioli con ravioli. Exacto, no te va a traer el mismo. Es lo mismo con el cross join, pero usando la condición. O sea, yo le estoy diciendo, tráeme la misma comida, pero donde no se repita esto igual. Donde no sea de que tallarines con tallarines. Exacto. Milanesa con milanesa. Entonces, para que no aparezcan eso ahí, ya ahí se hacen su web. Entonces, esos son básicamente autocombinaciones, donde yo uso la misma tabla para autocombinarla, o sea, para sacar valores de la misma tabla en la misma consulta. Entonces, siguiendo aquí. Eso llega al final. No creo que llegue, ¿no? Frío aquí adentro. Hay que darle un descansito al aire, ¿verdad? Claro que sí. Ese aire no se le pone a la mano. Se usa de combinaciones. Como ya hemos visto en distintos tipos de combinaciones, los join, los left, usadas. Vemos en adelante más uso y características de estas combinaciones, como son combinaciones y funciones de agrupamiento, combinaciones con más de 2 tablas y combinaciones con update y delete. ¿Qué es eso? Okay. Básicamente es los diferentes usos que podemos hacer con los join. Combinaciones con funciones de agrupamiento. Pues espérate, si no me recuerdo había un módulo de vista de los bits. Él dijo que se lo iba a volar. ¿El de vista? ¿El qué? Ah, no, lo que yo me volé fue el Índice. El índice lo vamos a ver No, el de vista lo hablamos porque no hablamos mucho, porque eso es, lo hablamos, que era el Create View. No. No, No. vista no. No. Yo no. No. Pues tuve un déjà vu entonces.
No están para adelante. Pero cada vez son sencillas también. Bueno, Depende. Y los prosidios. Los prosidios con la vista. hay un par de cositas adicionales que se pueden comer en la vista. Tato mío, no lo coja a la clase ya. Entonces, podemos usar en las combinaciones, ¿verdad? Como les digo, podemos usar group by, las funciones de agrupamiento, con combinaciones de tablas. Para ver la cantidad de libros de cada editorial, consultando las tablas, libro editorial, básicamente lo que nos permite es usar las combinaciones, eventualmente, con las diferentes funciones de agrupamiento que tenemos y los group by. Básicamente así. Para yo hacer, ya ahí yo hago un agrupamiento basado en esta combinación, donde solamente me traigo los editoriales que existen en el libro. Note que los editoriales que no tienen libro no aparecen en la salida porque empleamos un join. Empleamos otra función de agrupamiento con un left join para conocer el mayor precio de los libros de cada editorial. Usamos la función max, hacemos un left join y agrupamos por el nombre del editorial. Básicamente, la sentencia anterior mostrará para los editoriales del cual no haya libros con valor nulo, ¿verdad? Básicamente lo que se quiere decir aquí es que usted también, además de usarlo en consultas normales, usted puede usar join y hacer uso de ese agrupamiento por ya sea la tabla primaria o la tabla secundaria, ¿verdad? Porque usted contiene las informaciones de ambas tablas y le hace el agrupamiento basado en el join que usted hace. Usted puede usar un Zoom para tu ver como que de ese libro todo el dinero que se puede recaudar. Siempre y cuando usted use aquí el group by, usted puede usar sus funciones de agrupamiento que hemos visto anteriormente. Combinaciones con más de dos tablas, lo que nos quiere decir es que yo puedo crear join con más de dos tablas eventualmente. Podemos hacer un join con más de dos tablas. Cada join combina dos tablas. Se puede emplear varios join para enlazar varias tablas. Cada resultado de un join es una tabla que puede combinarse con otro join. Era lo mismo que le decía ahorita. La librería almacena los datos de los libros desde tablas diferentes: libros, editoriales y autores. En la tabla libros, un campo código autor hace referencia al autor y un campo código editorial hace referencia al editorial. Entonces, aquí yo hago un select from autores, le hago un inner join con libros, donde el código del autor, ¿verdad? Código de autor en libros es igual al código de la tabla de autores. Y el código editorial de mi libro, es igual al código de editoriales. Es decir, como les decía ahorita, puedo ir enlazando tablas siempre según mi visibilidad. Como ya tengo visibilidad de libros, aquí con este join puedo enlazar mi tercera tabla con esta o con esta. Exacto. Nunca, no puedo hacer libros, yo no puedo enlazarla a este nivel con editoriales porque todavía editoriales no existen cuando declaro este join. Porque es jerárquico. ¿Sí? Así que básicamente ahí yo puedo traer información de las tres tablas, vinculándolas, esta con esta y esta con esta. Analizando esa consulta, indicamos que el nombre de la tabla, luego en el from es autores, combinamos con esa tabla con la tabla de libros, especificado con on, el campo en el cual se combinarán. Luego debemos hacer coincidir los valores para el enlace de la tabla de editoriales, enlazándola con los campos correspondientes. Utilizamos un alias, una sentencia más sencilla y comprensible. Actualmente alias en cada tabla. Note que especificamos a qué tabla pertenecen los campos cuyos nombres se repiten en la tabla. Esto es necesario para evitar confusiones y ambigüedades, ¿verdad? Eso es básicamente que con el área que yo le pongo aquí, yo le especifico a qué tabla va para evitar ambigüedades. Podemos combinar varios tipos de join en una misma sentencia. Por ejemplo, aquí yo uso un right join y un left join.
Y en esa consulta lo que se hace es solicitar el título, autor, editoriales de todos los libros que se encuentren o no coincidan con autores. Un right join, ¿verdad? Todos los libros, tabla de la derecha, que no coincidan con autores, con la izquierda, ¿verdad? Y a ese resultado lo combinamos con editoriales, encuentre o no coincidencia. Es decir, cuando yo hago, al yo hacer este right join aquí, yo estoy haciendo esto. Yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Ese resultado que está ahí, cuando yo voy a combinar esto que está aquí, ya es basado en ese resultado. Ajá. En que título no hay un nombre, o sea, no está el nombre. En que dos títulos no están en un nombre. Entonces, basado en ese resultado, yo hago un left join, ¿verdad? Donde editoriales, ¿verdad? Que donde lo de este resultado, tráeme todo este resultado aunque no estén editoriales. Porque ya esta se convierte, como quien dice, en mi tabla izquierda. Y esta es mi tabla derecha. Hago esto aquí, él me va a traer esos mismos 7 registros, ¿verdad? Y me va a decir en cuál existe o no editoriales. Pero ya me va a traer por defecto esos 7 registros. Porque ya esto aquí se convierte en una tabla con esa información, la información que yo le traje. O sea, como le estoy explicando un left join es todo lo que esté en mi tabla de la izquierda, que va a ser esto, aunque no existe en mi tabla de la derecha. Ok. Literalmente lo que hizo así, lo encapsuló ya. Ya están los datos guardados. En ese orden ahí, este grupo de datos. estoy usando la misma lógica, pero teniendo en cuenta de que ya esta consulta se ejecuta primero y esta comienza a ser mi tabla izquierda. Y una pregunta, si tomando en cuenta, a ver, completo, y si tomando en cuenta que sí estaba en editoriales, que es la última, sí estaban los nombres. Este trae los nombres aquí de editorial. Ese campo de editorial. Sí, pero estoy diciendo que esos dos que están nulos, si hubiera registro, te trae. Esos dos registros igual. Te trae. Ya. Porque lo que te está diciendo es, yo te voy a presentar todo esto. Sí. ¿Verdad? Que son estos dos registros. Y si no existen editoriales, bueno, pues te lo pongo nulo. Va. Que es un left join. Es posible realizar varias combinaciones para obtener información de varias tablas. Las tablas deben tener claves externas relacionadas con las claves a combinar. En consultas, las cuales empleamos varios join, es importante tener en cuenta el orden de las tablas y los tipos de join. Recuerden que la tabla de resultados del primer join es la que se combina con el segundo. Es lo que les digo. No la segunda tabla nombrada. En el ejemplo anterior, el left join no se realiza entre la tabla libro y editoriales, sino entre el resultado del right join y editoriales. O sea, ya aquí yo no lo hago con el nombre de una tabla, si yo lo hago es con el resultado de mi primer join. Con la tabla de resultados. Ese resultado se convierte en mi primera tabla. Entonces esa es mi tabla de la izquierda ahí ya. Ya es mi tabla de Ese resultado me devuelve eso ahí. Es como que hace un go invisible, como que lo que realicé primero. Eso es como si yo hiciera una consulta y en base a esa consulta hago un left join. Ya. Hago otra tabla para hacer un left join. Exacto. Entonces, es lo que tienen que tener en cuenta cuando combinan diferentes joins. La posición en que se van colocando. Él me va filtrando según la posición. Y recordando de que recuerden seleccionar la primera tabla para que no traiga redundar. La primera con la segunda con la primera. Así, ¿no? Por eso es importante el orden. O sea, porque yo hacer esto con esto aquí se puede hacer, pero siempre se va a combinar con este resultado. Es importante ponerlo jerárquicamente para que se entienda también. Señores, vamos a dejarlo